Bueno, ¿qué nos queda de lo visto hasta ahora, lo comentado, que estoy siguiendo, como digo, al padre Castellani, además en su propia versión, su traducción del Apocalipsis del griego? Bueno, nos queda una de las cosas importantes, que es un libro profético, que está hablando no para un tiempo indeterminado, dice pronto, sí, claro, el pronto de Dios, pero de todos modos no es dentro de millones de años, ¿no? No es dentro de millones de años. Y la otra cosa que nos dice, habla de la alegoría, ¿no? De tener cuidado con usar, con exagerar acerca de la alegoría. Hay evidentemente imágenes emblemáticas, alegóricas, pero no esa interpretación de toda alegoría, porque se pierde el sentido. Eso dice desconocer ese estilo oriental, que a veces es ampuloso, lleno de imaginería, pero que no significa que cada cosa, cuando dice, qué sé yo, el crisol y esto, aquello, tienen una alegoría, un significado preciso, por eso lo está diciendo, ¿eh? Así que, bueno, esto es lo que en conjunto, hay muchas más cosas que él ha dicho, pero mencionó sobre todo la crítica a la alegoría de San Basilio Magno, ¿no? Que dice él: yo tomo las cosas literalmente. Si se puede, siempre hay que tomar literalmente. Cuando literalmente ahí no encaja, pues hay que buscar la alegoría, pero no usar siempre lo alegórico. Quiso decir esto, etc. Bueno, ahora tenemos la visión primera, los mensajes monitorio proféticos a iglesias, porque empieza a hablar a cada iglesia. Veíamos que también un símbolo lo explica el propio Apocalipsis. Los candelabros son las iglesias, ¿no? Las estrellas son los ángeles de cada iglesia. Cada iglesia tiene su ángel. Bien, y quien da todo esto, además, quien le va revelando, es el propio Jesucristo. Los 7 mensajes tienen una estructura estrófica similar. Comienza con un título ditirámbico de Cristo, sigue el mensaje compuesto de una alabanza y un reproche, que a veces es amenaza, y termina con la frase típica que indica el misterio o sentido arcano: el que tenga oídos que oiga, y una promesa al vencedor. Es decir, tiene la misma estructura cuando se refiere a cada iglesia. Y comienza con Éfeso. Estamos en el 2.º capítulo, y de versículos del 1 al 8. Al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele. Éfeso significa ímpetu, según Villot dice. Representa la primera edad de la iglesia. Decíamos que hay una interpretación de que son en forma consecutiva las distintas edades de la iglesia. Y esta sería la iglesia apostólica hasta Nerón, Éfeso. Dice entonces: al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Es decir, todo el poder es de Cristo. Él tiene en su derecha las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, y anda en medio de las 7 iglesias, los 7 candelabros. Al comienzo de cada mensaje a las iglesias, el ángel declina los títulos de Cristo, descomponiendo la imagen de la visión preambular, menos el título de la última iglesia, la Odisea, que es nuevo. Ahí hay un título nuevo, ¿eh? Sé tus obras y tu labor y tu paciencia. Y conozco tus obras, tu labor y tu paciencia, le dice a Éfeso. Está riquísima en estas 3 cosas fue la iglesia apostólica. En obras, en labor, en paciencia. Se difundió en poco más de un siglo por todo el imperio. Vuestra fe es conocida en el universo mundo, dijo San Pablo. Somos de ayer y ya lo llenamos todo, dijo Tertuliano. Y le dice: y no puedes aguantar a los malos, y probaste a los que se dicen ser apóstoles sin serlo, y los encontraste embusteros. Ya había falsos apóstoles, como hay falsos maestros, los hubo y los hay ahora, falsos profetas. Es siempre el demonio que quiere enredar las cosas y confundir. Nacen las primeras herejías, se producen los primeros martirios en esta primera iglesia, nacen de los propios apóstoles, los herejes. El primer hereje
fue Nicolao, uno de los 7 diáconos nombrados por San Pedro, nicolaitas, en tanto que los verdaderos enviados de Dios llegan hasta España. Santiago. Vemos que el nombre Santiago es un nombre compuesto, lleva el nombre ya del santo. Por eso es una redundancia decir San Santiago. Es Santiago, o sea, Yago, Jacob. Ese es Santiago. Y también San Pablo, parece que llegó hasta España. En Abisinia, Felipe, a Persia, Bartolomé, y quizás a las Indias Orientales, Tomás. A la India, los indios dicen sí que fue Tomás que evangelizó la India. También hoy día y siempre hay quienes se dicen apóstoles sin serlo. Esto lo reitera, lo digo yo, lo he dicho yo, pero lo dice el padre Castellani. Y le dice a la iglesia de Éfeso, y tienes paciencia, y aguantaste por el nombre mío y no defeccionaste. Habían compensado los primeros martirios por la expoliación, la rapiña de los bienes de los cristianos palestinos, que testifica San Pablo, y por lo menos uno de los apóstoles había sido ya asesinado por el nombre de Cristo, Santiago el Menor, el pariente del Señor, el primer obispo de Jerusalén, que fue muerto a golpes por los judíos recalcitrantes en Jerusalén. Pero tengo contra ti alguito, dice. Aquí habla, son las traducciones típicas del padre Castellani, tenemos que acostumbrarnos. Ya después dirá por qué llama alguito. Que la caridad tuya de antes has dejado. Es decir, tengo algo, no tengo mucho, pero tengo algo. Dejaste la caridad. La caridad fraterna de los primeros fieles fue extraordinaria. Ponían sus bienes en común a los pies de los apóstoles. No había entre ellos ricos ni pobres, eso lo dice el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Dirimían sus pleitos con el arbitraje, se sometían a la exhomologesis, ¿qué es eso? Bueno, la confesión pública, y a rigurosos castigos en caso de caída en pecado. Practicaban la hospitalidad y la defensa mutua. Esta caridad, esta fraternidad no solo era la admiración y espanto de los gentiles, sino que constituye la fuerza política incontrastable que los mantenía. Este estado de comunismo ideal, muy diferente del de Lenin, tenía que decaer rápidamente. Ya vimos en los Hechos de los Apóstoles el caso de Ananías y Zafira, que lo dan, pero no dan todo, engañan. No es lo mismo poner los bienes en común, que sean de todos, que tener los bienes en común y que sean de nadie, es decir, del Estado. Es decir, en nuestros días, de la fiera. Así se refiere al comunismo, ¿no? Ese es lo que quieren imponer ahora. No tendrás nada y serás feliz. Sí. Ten memoria, pues, de dónde surgiste, dice. Es decir, la Iglesia Apostólica surgió directamente de Cristo. El texto griego dice, peptokes, de dónde decaíste, y conviértete, y haz de nuevo tus primeras obras. La metanoia, es decir, cambio de mentalidad del Nuevo Testamento, que la Vulgata traduce a veces hacer penitencia, pero significa propiamente el arrepentimiento, la transmutación interior, es decir, la conversión. Es efectivamente el principio y la esencia de la penitencia. Si no, yo vengo contra ti, dice, a trasladar tu antorcha de su lugar, si acaso no te conviertes. Cuando una iglesia, una época de iglesia decae y se corrompe, lo que hace Dios simplemente es retirarle su luz. La iglesia, que tiene que ser la luz de la tierra, deja de tener la luz del mundo, perdón, sal de la tierra y luz del mundo, le quita la luz. Con lo cual, termina de pudrirse, surgiendo en otro lugar el resplandor de la fe y el fervor. A mí me hace venir a la mente algo, ¿no? Que lo he comentado a veces, puede que sea muy audaz lo que voy a decir. Pero en Europa sabemos que demográficamente está decayendo. ¿Y cómo? No están quedando europeos prácticamente, porque vienen de otros lugares, otras etnias, ¿no? Sobre todo vienen muchos árabes, muchos, musulmanes, pero entre ellos sobre todo árabes, ¿no? Aunque vienen de otros lados también, de Asia.
Es decir, el típico, bueno, se ve, uno va a Londres y no encuentra dónde están los ingleses, ¿no? París también pasa, bueno. Eso es porque se ha contraído, ha decaído la fe, ha decaído todo, ¿no? Ya las familias tienen pocos hijos, no tienen hijos, ¿no? Como decía la familia típica suiza, ¿no? Marido, mujer y perro o gato, ¿no? Entonces, no, pero los vacíos se ocupan, y esos vacíos están ocupados por las inmigraciones. Ahora, yo creo que los futuros cristianos son esos, justamente. ¿Por qué lo digo? Porque está visto que muchos musulmanes, aunque no se dice, pero lo he sabido, lo he visto, se están convirtiendo porque se les aparece el Señor, porque otros le dicen, y se están convirtiendo, están reconociendo a Cristo como el Señor, se están bautizando ocultamente. Pues eso tiene una fuerza enorme. Esas personas tienen una fe inmensa y hasta valentía, mucha valentía. Así que, bueno, esto puede ser, es un excursus mío, ¿no? Pero puede ser que eso es lo que dice aquí. Un pueblo, una iglesia pierde la luz, bueno, el Señor por otro lado lo va a hacer. Ese resplandor va a surgir en otra parte. Y aquí hay una alusión a los cambios de lugar que sufrió la ciudad Éfeso, que era la ciudad de Diana multimamífera, ¿no? En el curso de su historia. Era ella una de las metrópolis religiosas del Asia, tanto para los paganos como para los cristianos, como vemos en Hechos de los Apóstoles. Hoy día no queda de Éfeso más que la aldea árabe de Ayat Soluk y un montón de ruinas debajo de las cuales encontró en 1869 el arqueólogo Wood los restos de Artemisión o templo de Diana, considerado por la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. Sigue la palabra de Dios, dice, pero tienes en tu pro, a favor tuyo, esto, que odias las obras de los nicolaitas como yo las odio. Es decir, la primera herejía, que era gnóstica, atribuida a Nicolao, uno de los 7 primeros diáconos, que era el diácono de Pedro, nombrados por Pedro, estaba muy extendida. La veremos luego repetida en Pérgamo y en Tiatira. La primera herejía, por lo que sabemos de ella, se parece a la última herejía, quiero decir, a la de nuestros tiempos. Y se puede decir que transcurre transversalmente toda la historia de la Iglesia, y es como el fondo de todas las herejías históricas. Era una especie de gnosticismo dogmático y laxismo moral, un sincretismo, como dicen hoy los historiógrafos, dice él. Ahora voy a explicar un poco, ¿no? Era una falsificación de los dogmas cristianos, adaptándolos a los mitos paganos sin tocar su forma externa, por un lado, y concordantemente una promiscuición con las costumbres relajadas de los gentiles, nominalmente la lujuria y la idolatría, como nos reprocha más abajo el apóstol. Comían de las carnes sacrificadas a los dioses en los banquetes rituales que celebraban los diversos gremios, lo cual era una especie de acto religioso idolátrico, o sea, de comunión. Y se entregaban fácilmente a la fornicación, que entre los paganos no era falta mayor ni vicio alguno, incluso según parece después y como apéndice de los dichosos banquetes religiosos, hacían eso, ¿no? Las grandes orgías. Para ellos era normal, ¿no? Ahora, es gnosticismo dogmático porque reinterpretan los dogmas, e incluso para algunos elegidos, para algunos iniciados. De Nicolao, que es fundador de los nicolaitas, esta secta, cuenta Alberto Magno que puso su mujer a disposición de todos, lo imitaron sus secuaces y dice, con mucha ironía, el querido padre Castellani, y se hizo rito cornudo. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es siempre el final, ¿no? La fórmula escriturística usual, monitoria, es una monición, atención, oigan, estén atentos, de que lo dicho se contiene además un misterio, o por lo menos una cosa muy importante. Y al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, conocido símbolo del Génesis.
Este premio, prometido al que venciere de la iglesia de Éfeso, ¿qué es? ¿Es la vida eterna? Bueno, todos los premios al vencedor de las 7 cartas, menos el cuarto, es decir, al de Tiatira, se pueden referir a la vida de ultratumba y a la gloria del cielo, pero con muchísima más propiedad se pueden aplicar a los 1000 años de vida feliz y resucitada del capítulo 20, en la interpretación de los milenistas, todos también el cuarto. Así los interpreta el mártir Victorino en el siglo IV, primer comentador del Apocalipsis. Sea como fuere, lo cierto es que todos los premios aluden literalmente al enigmático capítulo 20, o sea, que el capítulo 20 los resume, lo cual prueba una vez más la unidad literaria y profética del libro y excluye la hipótesis racionalista de que las cartas sean una añadidura posterior de mano de otro autor o bien un billete pastoral pegadizo de manos del mismo Juan. Bueno, aquí nos detenemos.